Bueno, buenas noches. Vamos hoy a iniciar con videoconferencia del curso de Derechos Humanos programada para esta semana. ¿Cuál es el tema de hoy? Derechos sociales, derechos sociales, derechos. ¿Qué son estos derechos? ¿Qué hacen referencia? ¿Cuáles son las responsabilidades o obligaciones del Estado para hacer cumplir estos derechos, para permitir el goce y el disfrute de estos derechos humanos, igualdad de condiciones? Ahora vamos a desarrollar. Para iniciar, vamos a reproducir, para entrarnos en el tema, vamos a reproducir sobre qué es ambiental. ¿Me están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, sí. Sí, profe, ahí se ve la pantalla, profe. ¿Sabes qué son los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Y cómo están presentes en tu vida diaria? Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generan obligaciones jurídicas a los Estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas, en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los Estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos y exígelos.
de acuerdo a los servicios de los que nos habla el video, me les pregunto, ¿cómo es el acceso que tienen sus comunidades, la gente de sus comunidades, a estos servicios? El servicio a la salud, ¿cuál es la calidad del agua que consumen? ¿Todos tienen el acceso en su comunidad? ¿Cuál es la calidad de la energía? ¿Cuánto es el costo de esos servicios? ¿Cuántas escuelas tienen en su comunidad o en su ciudad o en su municipio? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas universidades? ¿Es fácil acceder a ellos? ¿Es fácil el acceso a ellas? ¿Cuáles son esas condiciones de esas escuelas o de esos colegios o de esos hospitales o de esos centros de salud? Me gustaría escucharlos un poco. ¿Quién quiere participar? David, lo escuchamos. Luego sigue William. Profesora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Pues, primero que todo, cuando estuve erradicando hacia los lados de Cumario-Bichada, era muy desalentador ver de que una escuela, medios del agua, son cosas, ahí sí, primordiales para el ser humano, pero por lo remoto, por lo alejado, carecen de todo, porque el agua, comenzando, no es potable, es el agua que lleven los ríos, y pues es una zona que se presta mucho para el cultivo de hoja de coca. Entonces estas aguas, pues sí, estamos hablando de unos paisajes muy bonitos, el agua cristalina, pero no, también tenemos que tener muy pendiente de que estos cocinas de coca, pues todos sus derivados van a parar a estas fuentes hídricas. Entonces, muy Hay malo. contaminación. Sí, Hay mucha señora. contaminación. Sí, señora. Y Por otra parte, en el ámbito ya de estudiantil, veíamos de que un vecino, o sea, una casa se encuentra del vecino aproximadamente, por bien que le vaya, por ahí unos 20 minutos caminando, el vecino. Entonces, vamos caminando de un punto a otro. Entonces, para encontrar en una casa un niño, en otra casa dos niños, entonces una escuelita, eso es algo que créame, doctora, no la vi. Eso es algo desgarrador porque los niños lo que le enseñan los padres, y si los padres son analfabetas, entonces imagínense. ¿qué le van a enseñar? Sí, ¿Y la señora. conectividad de internet será que hay? Por No, favor, no la hay. entonces, Cero. ¿dónde se cumple lo que dice la normatividad en materia de derechos humanos en cuanto a lo que tiene que ver con la educación? Porque una de las cosas, bueno, la vamos a ver ahora más adelante, es eso, que el Estado tiene que garantizar que todas las regiones tengan acceso a la educación, sea en condiciones remotas. Y uno aquí en Colombia lo ve, no solamente en esa región donde usted estuvo, si usted va por los lados del Huila o por los lados del Tolima o por los lados de la Guajira o el Chocó o de Antioquia, por cuántas regiones uno no pasa y ve en pueblos si hay riquezas, hay muchas riquezas naturales y hay gente de mucha plata, pero al lado ve uno realmente gente que no tiene cómo acceder a la educación, no hay cómo hacerlo. Gracias por su participación. Luego continúa, ¿quién habló, David o William? David, doctora, muchas gracias. Bueno, continúe, por favor. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Adicional a ello, lo que dice el compañero, en el municipio tenemos un hospital de tercer nivel, ¿sí? Ha habido
muchos años y ha sido golpeado por los temas políticos. Estos cargos que, digamos, afrontan los alcaldes y todo es politiquería. Han dejado de caer ese hospital. Personas que realmente a veces por una operación mueren, a veces una falta de medicamento, pero pues ya hoy por hoy, con todos estos mecanismos, ¿sí?, que se han instaurado ante las normas, pues ayuda un poco para, por ejemplo, el tema del desvío de recursos. Y ahondado a toda esa situación, es como la desviación de todos esos dineros que envían, ¿no? Para, en este caso, el municipio donde yo vivo, acá, que es Cundinamarca. El tema del agua, Es allí nomás. hace muchos años, ahí nomás, la tierra del amor y el mar. También se había golpeado porque cogían los recursos del tema del acueducto, ¿no? ¿Cómo se ha venido manejando ese tema? Una concientización por parte de muchas veces de unos gestores, muchachos jóvenes que han enseñado a nuestro municipio o las personas que habitan en él a cómo amar y cuidar ese recurso vital. Pero aún así, pues se ve también que ha sido golpeado. Ahí no lo decimos mucho por las disidencias, ni mucho menos por las FARC, ni las guerrillas, nada. Ahí lo que han sido es como los moradores antiguos o los líderes políticos que se han llevado ese dinero. Eso para compartir acerca de mi municipio. Profe. Gracias, William. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién ha estado por allá, por ejemplo, por los lados del Chocó, del Huila o del Cauca? O por los lados de la Orinoquía. O en la parte de los Santanderes, donde hay tanta pobreza, o en la costa. Cuando uno viaja por esos lugares, uno ve las necesidades y contrasta con los pensamientos y la idiosincrasia de la gente en la ciudad, ¿no? Uno que se creen como de otra estratosfera y creen que mejor dicho, la idiosincrasia es que se creen más poderosos porque están acá y no tienen esas necesidades. Y digo, pero ¿qué nos pasa con ese chip que tenemos, no? ¿Por qué si yo estoy acá en la ciudad y tengo acceso a todos los servicios malos o buenos o costosos, pero tengo acceso, porque yo no puedo pensar que esa persona que está en la Guajira o que está en el Chocó y que no tiene nada de agua potable, como en el caso que nos contaba David, ¿por qué no pensamos que es que ellos también tienen necesidades y también lo necesitan? Y que ellos también tienen que tener ese derecho a acceder a esos servicios. Entonces es cuando yo, a mi edad y con todo lo que he visto, con esa desigualdad y que cada vez esa desigualdad es tan grande, esa brecha de desigualdad cada vez es tan inmensa, cuando yo empecé a tener uso de razón de los 6, 7 años a hoy, yo veo que es más cuestión cultural de nosotros, esa cuestión cultural y de conocimiento y de idiosincrasia y de la pérdida de valores, de valores sociales, de valores donde tenemos que pensar en todos. Perdimos ese valor, perdimos ese sentimiento de lo social. Empezamos, cuando digo que lo que nos partió aquí en Colombia, empezó en la década, a finales de la década de los 70 y la década de los 80, donde el dinero se volvió importante y donde todo ese dinero corrupto que dañó tanto a las familias humildes con todo ese dinero que entraba del narcotráfico y del tráfico de armas y tantas cosas, nos dañó los valores.
Profe, qué pena, muchacha, Víctor, apaguemos los micrófonos, por favor, apaguemos los micrófonos. gracias. Víctor, por favor, gracias. Entonces, eso nos dañó a la sociedad y como que partió los valores sociales, valores morales en dos. Los que venimos de esas generaciones anteriores nos dimos cuenta de eso. Y los que no, de pronto no nos dejamos llevar por esa ola, o que tuvimos la suerte de no tener que ya dejarnos llevar por esa ola de narcotráfico, de meternos en esos cuentos de tantas cosas que se empezaron a ver en esa década hacia adelante. Esa década donde empezaron a evidenciarse la corrupción. Antes habían las oligarquías, ¿cierto? Esos grupos políticos que manejaban los recursos, que se pasaban el poder de familia en familia. Pero ahora entraron unos nuevos con ese dinero corrupto a comprar esas conciencias. Y entonces la corrupción se volvió peor. Y ese pequeño grupo que eran de 4 o 5 familias se ha ampliado un poquito, pero ha sido aún peor porque se ha combinado ese dinero corrupto y no importa la vida de nadie, sino es que se llevan por delante al quien sea. Y han comprado y se han aprovechado, ¿no? Además de que han comprado conciencias y cargos y todo eso, pero se han aprovechado de esa idiosincrasia de nosotros, de esa cultura de no querer conocer, de dejar todo en las manos de otros y de esa posición de que otros hagan y que a mí no me interesa, ¿sí? De que otros son los que tienen que hacer por mí. Cuando cambiemos ese chip aquí en Colombia, cuando conozcamos lo importante que somos cada uno de nosotros para tomar una decisión aquí en Colombia, esto va a empezar a cambiar. Pasará muchos años, seguramente muchas generaciones aún no lo alcanzaremos a ver, pero yo pienso que si apoyamos a los jóvenes que tienen conciencia y que están comprendiendo esta situación en la que vivimos, yo creo que sí va a haber, hay algo de esperanza para empezar a cambiar esta situación. Bueno, entonces vamos a hablar de el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales. Este pacto fue adoptado por la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos el 16 de diciembre del 66 y entró en vigencia el 23 de marzo del 76, igual que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo a lo que se concertó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este pacto, además, que es universal, que fue allí en la ONU, que se sometió a firmas y del cual Colombia es parte. Freddy, ahora le doy la palabra, ¿vale? En Colombia fue adoptado en la Constitución Política del 91 en el capítulo 1, título 2 de los derechos y las garantías y los deberes, y en el capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales y ambientales. Y adicionalmente, en la Corte Constitucional, en la sentencia T025 del 2004, del 22 de enero de ese año, abarca un amplio catálogo de derechos que el juez constitucional afirma están siendo vulnerados al interior del país por un evidente estado de cosas institucional. Afirma en la Corte, en esa sentencia, que el respeto y la garantía de los derechos y su desarrollo progresivo no son facultad del Estado, sino una obligación que se materializa en el deber de acatar las normas establecidas para garantizar la igualdad, esa igualdad material y además la protección efectiva de los derechos
y el no acatamiento de la ley por parte del Estado constituye una falla en la realización en aquellas funciones que le son propias al Estado y que son esos gobernantes que nosotros elegimos los que están obligados a cumplir esas normas. Entonces, es por ello que el Estado debe adoptar medidas efectivas que se traduzcan en esas acciones afirmativas dirigidas en la atención y la protección de los derechos de la población. ¿Cuál población? Toda la población, pero hay unos grupos muy especiales o hay unos grupos focales que el Estado debe prestarle una mayor atención todavía, como es la población desplazada. ¿Desde cuándo en Colombia se empezaron a haber desplazamientos forzados? Ustedes más lo deben saber mejor que yo. Pero desde los mismos procesos en las bananeras empezaron a verse desplazamientos. Y en los años 70 empezaron a finales de la década de los 70 empezaron ya a haber desplazamientos. Y en los 80 ni se diga. Y aún hoy hay cantidad de gente desplazada en Colombia. ¿Cuánto? Y nosotros aquí indiferentes. Entonces, además de la población desplazada, también es necesario, dice la Corte, debe prevalecer siempre la efectividad sobre el formalismo en la formulación y la realización de esas políticas públicas para prestar estos servicios, esta protección a la comunidad. Iba a hablar Freddy y luego William. Freddy. Profe, quería manifestarle que no se están viendo las diapositivas. No las Creo tengo en la que no. pantalla. No las estoy Correcto, compartiendo. profe. Me emocioné. Gracias, muy formal. Bueno, listo. Entonces, ¿qué son los DESCA? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos se refieren a aspectos fundamentales en la vida de las personas y tienen que ver con el desarrollo de esas condiciones básicas de la dignidad humana y que tienen la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Todos debemos tener esa posibilidad, todos en el mundo. Entonces, dentro de estos aspectos o entre estos derechos están la educación, la vivienda, la alimentación, la salud, el trabajo, la seguridad social, esas costumbres o esa cultura de una sociedad, un medio ambiente sano, un nivel de vida adecuado, el derecho al agua y unos derechos colectivos. Estos derechos los podemos identificar ¿en dónde? En nuestro diario vivir. Y del reconocimiento de aquellas condiciones fundamentales que nos hacen falta o requerimos para vivir de manera plena. Es decir, aquellas condiciones que cuando se cumple le permiten al ser humano su realización en condiciones dignas. O sea, cuando todos tenemos acceso a estos servicios que estoy aquí señalando con el cursor. Voy a ampliar la pantalla. Estos son servicios y todos necesitamos de ellos para tener una calidad de vida digna, para poder progresar y sentirnos plenos, satisfechos, para poder llenar, para poder vivir todas las dimensiones del ser humano. Además, hay algo fundamental en este Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y es que tiene unos principios que son la progresividad de los derechos. Este principio
debe alcanzarse progresivamente, como lo dice él mismo, y no significa que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización plena de esos derechos. El fundamento del principio de la realización progresiva de los derechos es que los gobiernos tienen la obligación de asegurar condiciones que, de acuerdo con los recursos materiales del Estado, y en Colombia tenemos muchísimos, permiten avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de esos derechos. Además, el desarrollo progresivo de los derechos no se limita a los económicos, sociales, culturales y ambientales. El principio de la progresividad es inherente a todos los instrumentos de los derechos humanos a medida que se elaboran y amplían. O sea, cada vez que aparece una nueva necesidad y que es considerada como un derecho humano, ya no se puede desconocer y se debe agregar a esta lista. Entonces, los tratados sobre derechos humanos con frecuencia incluyen disposiciones que implícita o explícitamente prevén la expansión de los derechos en ellos contenidos. Hay una obligación de los estados y la primera es que los estados deben respetarlos. ¿Por qué? Porque al pasar a ser parte en los tratados internacionales, los estados asumen unas obligaciones y unos deberes. En virtud del derecho internacional, el respetar, proteger y realizar los derechos humanos significan lo siguiente. Primero, la obligación de respetarlos se refiere que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Y la obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. Y la obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. ¿Cuáles son esas políticas? Son esas que han aprobado a través de leyes desde la misma Constitución y donde esa Constitución ha sido venido reglamentando por unas normas o por unos decretos, si es departamental o institucional, o por unos acuerdos, si es municipal, y donde se establece el servicio, todos los servicios que nosotros conocemos, que el servicio de salud, que el servicio de agricultura, todos los mecanismos de agricultura, que el servicio de vivienda, hay un ministerio entonces por eso de vivienda, que lleva cada ministerio encabeza cada uno de los sistemas en Colombia. ¿Cuántos ministerios hay? Entonces, esos y algunos otros relacionados están cumpliendo con esas políticas que vienen en más de esa Carta Universal de los Derechos Humanos, de ese pacto, y que Colombia está obligado porque es parte, lo firmó en el año 48 y fuera de eso lo ratificó en los pactos que firmó en el año 66. Entonces, aquí no es que tenemos que agradecerle a unos señores que se suben allá al poder y que nos hacen un favor. Es que es una obligación de ellos. Y es un deber de nosotros, por eso, saber elegir, saber si lo que ellos están proponiendo realmente nos conviene a nosotros como sociedad y saber si esto que ellos están proponiendo es realmente objetivo, si es realmente realizable y qué tan costoso puede o no ser. También otro indicador, si ustedes ven lo que yo les estoy hablando es de indicadores. ¿Por qué? Porque el Comité Internacional de los DESCA de la ONU, a ellos se les debe, cada estado parte debe enviarle unos informes sobre el cumplimiento y el desarrollo de estas políticas en materia de estos derechos.
Entonces, estos derechos deben de tener unas características, unos estándares establecidos en ese pacto, por lo cual el Estado, cada Estado debe enviar esos informes en cumplimiento de estos indicadores. ¿Cuáles son? Los indicadores de accesibilidad, de disponibilidad, de calidad y de asequibilidad a estos servicios. Entonces, la accesibilidad se refiere a la garantía del acceso a los derechos en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. Hay 3 tipos de accesibilidad y que deben garantizarse. La primera se refiere al acceso a los derechos sin discriminación de algún tipo de razón subjetiva, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ya sea de raza, de condición, orientación sexual o de clase social, porque no debe existir, ni siquiera debe existir eso de clases sociales. La segunda tiene que ver con la accesibilidad en términos materiales, es decir, que exista una infraestructura necesaria y adecuada para que las personas puedan acceder a sus derechos. Una infraestructura quiere decir que deben haber vías, deben haber medios de transporte, esa infraestructura debe estar en aquellos lugares geográficos donde podamos acceder a ellas con facilidad. Y una tercera condición o parámetro de la accesibilidad se refiere al acceso económico y plantea que no pueden existir limitaciones para la satisfacción de los derechos con base en esa disponibilidad o no de recursos económicos por parte de las personas. Aquí lo que nos quieren, lo que plantea el pacto como tal es que todas las personas debemos tener unos ingresos, tener unos recursos económicos para poder acceder a esos servicios y que si no los tenemos es el Estado el que debe dar esos servicios. Y está el otro estándar, el otro indicador que es la exigibilidad en los derechos. Los derechos humanos tienen unos fundamentos y unos contenidos que implican la realización de las personas dentro de una comunidad en condiciones dignas. Y por esto es tan importante el papel de los estados a la hora de cumplir estas obligaciones y estas responsabilidades como principal defensor de los derechos humanos. O sea que cuando un sector de la salud o de la educación o del transporte o de los agricultores, yo vivo en el campo y yo les puedo decir que el campo no es fácil. No sé si muchos de ustedes tal vez también sean del campo, sean originarios o sus familias. El campo no es fácil. Cultivar una libra de papa es costoso. Cultivar una libra de alberjas es bastante costoso, pero bastante costoso. Y aquí en Colombia no hay subsidios, no hay ayuda para el campo. Lo máximo que dan en la alcaldía es un paquetico de semillas de lechugas. No hay una asistencia para unos riegos porque es que hay se me olvidó la palabra. Hay unos como los concesionarios viales. Hay unas concesiones. Hay unas concesiones para los riegos, para el agua. Hay unas concesiones para la energía, entonces no cualquiera, a pesar de que hay una ley nueva, creo que es de 2014, que regula los servicios, la explotación de recursos renovables para la generación de energía, no se puede aplicar porque hay unas concesiones con las empresas de energía y entonces una comunidad no la puede aplicar. Entonces es algo que uno dice, el pequeño campesino de qué vive. Entonces cuando aquí nos dicen
una exigibilidad de los derechos por parte de nosotras las personas, la misma carta nos está diciendo, si el gobierno no está cumpliendo, el pueblo puede exigirle a ese gobierno que nosotros elegimos a que cumpla. Bueno. ¿Qué son los DESCA? De acuerdo al video, ¿qué son los DESCA? ¿Puede alguien decirme? ¿Ninguno? Profe, son los derechos de, se me fue la paloma, son los derechos sociales, culturales, económicos, Y todo lo ambientales. que ambientales y lo que representan, digamos, pues ahí se va el derecho al agua. Ujú. Y pues llevándolo así en materia son los, digamos, a los que uno accede, ¿no? En este caso, energía, internet, todo lo basado Los con, derechos culturales, la salud, la vivienda. ¿Para qué? ¿Para qué son ese conjunto de derechos? pues Para que, para nosotros, ¿verdad? Para ser exigidos. para que todos tengamos una calidad de vida digna. Mm, ¿Listo? Bueno, ahora les decía que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales em, digamos que regula eh, todo lo que esa gestión o esas políticas en cada uno de los 155 estados, entre ellos Colombia y todos los países de América Latina que lo firmaron en su momento. Por tal razón, se convierte en un tratado de obligatorio cumplimiento y el cual permite reclamar los derechos consignados en él. Este pacto fue adoptado, como les decía inicialmente, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 66, o sea, ¿hace más de cuánto? Hace 55 años. Y entró en vigencia en el año 78. Y junto con su pacto hermano, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del cual hablamos la semana pasada, y forma parte de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Dentro de los derechos establecidos en el pacto hay uno que se convierte en precondición para el disfrute de todos los demás derechos. Y este derecho se encuentra consagrado en el artículo 1 y se refiere a la libre determinación, a la libre determinación de los recursos. Específicamente, el pacto se refiere a él de la siguiente manera: todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su derecho económico, social, cultural y ambiental. Posteriormente, el artículo menciona que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. ¿Cuántas riquezas tenemos en Colombia? Veía unas noticias de que incautaron algo de ese coltán que iban a sacar ilegalmente de Colombia. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuántos recursos tenemos aquí en Colombia? Y
Este artículo también es básico para el disfrute de los demás derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que lo convierte a este artículo 1 común en un artículo común en ambos pactos. En la segunda parte del pacto de los DESCA, que va del artículo 2 al 5, establece varios aspectos entre los que se encuentran la progresividad, que ya les hablé anteriormente, la no discriminación, que se los hablé en la segunda videoconferencia, y la obligación de los estados en garantizar cada uno de los derechos, los cuales vamos a profundizar más adelante. En la tercera parte del pacto, que va de los artículos 6 al 15, aquí es la parte medular de este pacto, ya que en esos artículos es donde se reconocen los DESCA básicos, o sea, ese listadito que les tengo acá, que les tengo ahí en pantalla. En primer lugar, encontramos en el artículo 6 lo relacionado con el trabajo, la formación profesional y el desarrollo económico y social. Por su parte, en el artículo 7 establece el derecho a las condiciones de trabajo, el salario, la seguridad en el trabajo, el descanso y las vacaciones. En el artículo 8 se dispone acerca de la libertad sindical. El sindicalismo nació desde el año de 1976 en Estados Unidos. Y el ser sindical no es ser ni guerrillero ni de izquierda. Simplemente que en Colombia, pues, desafortunadamente se le dio un mal manejo por parte de algunos dirigentes. Pero desafortunadamente en Colombia, a los sindicatos, y de eso también soy testiga, han desaparecido muchos. Y yo trabajo con las fuerzas militares también y veo tristemente que como es que le da uno es como hasta tristeza o no sabe uno cómo decirlo porque como comandantes de alto rango, callan, casi que ridiculizan a alguien que diga sindicato. Y se supone que las fuerzas militares están con el enfoque basado en derechos humanos. Entonces digo, ¿por qué carajos tratan mal a una persona que dice la palabra sindicato? Porque apenas enunció la palabra sindicato. Carajo, es que no me están diciendo que el enfoque es de derechos humanos, pero es que el sindicato es un derecho humano y está en la Carta de los Derechos Universal de los Derechos Humanos, está en el Pacto Universal de los Derechos Humanos. Entonces, a ver qué pasa con ese conocimiento. ¿Qué pasa con ese idealismo? Digo, cuando de verdad la fuerza pública trabaje con el enfoque basado en derechos humanos, va a ser muy diferente la gestión. Y no son guerrilleros, y no son de izquierda, son conceptos diferentes. Entonces, bueno, dentro de esa libertad sindical viene la negociación colectiva y el derecho a la huelga. En el artículo 9 se establece el derecho a la seguridad social. La seguridad social en Colombia está reglamentada por la Ley 100. La Ley 100 comprende 4 grandes sistemas. Comprende el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de riesgos laborales y el sistema de servicios complementarios. Si hablamos del servicio pensional, hay 2 regímenes.
el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Son realmente tienen sus grandes diferencias y las posibilidades de pensionarse cada vez son menos. Yo llevo 40 años trabajando y todavía no me pensiono. Y cuando me pensione, voy a salir con un mínimo. Y así nos ha pasado a muchísimos en Colombia. Y no vale el estudio y la experiencia que uno tenga. El sistema de salud está el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen subsidiado, digamos, bueno, antes de la ley 100, solo funcionaba el Seguro Social y los hospitales públicos. Y eran buenos. ¿Cuál era lo malo? Pues que quienes tenían acceso a salud, solo los que tenían un empleo y que pagaban el porcentaje al Seguro Social. Los demás teníamos que estar por particular. En ese sentido, digamos que como que aplicó la no discriminación y que tenía que crearse todo. ¿Cuál es el lío? Que crean el CISBEN, crean el régimen subsidiado y digamos que hoy en día todos estamos en el régimen subsidiado y está la cédula de salud que uno cambia automáticamente de un régimen a otro, pero tiene unos requisitos para cambiar, para poderse trasladar, ¿sí? Aunque eso es automático, no es tan fácil. Y el régimen contributivo, pues es realmente costoso y para acceder acceder a servicios de salud con estos 4 indicadores que tenemos en la pantalla, tenemos que pagar bastante. Tendríamos que pagar la medicina prepagada y es bien costosa. O pagar un seguro de salud que también es supremamente costoso. Y además ya de acuerdo a unos requisitos, muchos ya no tenemos acceso a esos servicios, a esos seguros. Entonces, uno para ir al médico así normalito, tiene que tener por lo mínimo en la menor categoría 3.000 pesos para pagar el bono, y si es un tratamiento el 10% para pagar el copago y para reclamar los medicamentos otros 3.000 pesos o para ir a que le hagan el examen otros 3.000 pesos. O sea, ¿cuánto le cuesta a uno enfermarse de algo, de solo un síntoma? Es costoso. Y el otro sistema es el de riesgos laborales. Ese riesgo laborales, si bien antes de la ley 100 había un programa de seguridad, industrial, pues este no cumplía, no abarcaba a todos los trabajadores y el trabajador siempre que se moría o tenía un accidente de trabajo siempre terminaba perdiendo, él y su familia. Si bien esto incluye a toda la clase trabajadora, y se crea ese sistema y se crean las juntas de cualificación laboral y se crean unas tablas de indemnización o de pensión por invalidez, tampoco es tan fácil obtener una pensión de invalidez. Tampoco es tan fácil que le paguen una indemnización por muerte a sus beneficiarios. Tampoco está, aunque la ley lo dice, esa pensión de una persona fallecida por un accidente laboral, esa pensión, ese dinero se le debe dar a sus beneficiarios, pero si uno la va a reclamar, no se le entrega, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque todas las ARLs son privadas, la única mixta es positiva. El único fondo de pensiones público es Colpensiones y lo quieren acabar los fondos privados. Así, pues toda la ley 100 se volvió un negocio, un mercado.
Y los servicios complementarios que se refieren a la atención a la población en condición de discapacidad, a la población de la tercera edad o adultos mayores y a la atención de infancia y adolescencia, pues está dirigido por algunas instituciones y hoy en día están dando algunos bonos, creo que cada 2 meses de 180.000 pesos a las personas adultas mayores que están dentro de este régimen. Bueno, entonces yo me pregunto, con 180.000 pesos y sin muchas posibilidades de trabajo y además con la idiosincrasia de muchas personas, ¿se vivirá bien? ¿Cambiaremos algún día nuestra forma de ser? ¿Mejoraremos las condiciones de este país? La fe no se pierde. Bueno, en el artículo 10 señala la protección de la familia, de las madres, los niños, los adolescentes contra la explotación económica y social. Y por su parte, en el artículo 11, que merece un estudio mucho más explícito y digamos una mayor ilustración, ya que establece un derecho trascendental, el cual recoge lo expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 y el artículo 11, y que dice en su párrafo primero lo siguiente: los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, el vestido, la vivienda y una mejora continua en las condiciones de su existencia. Y en el párrafo 2, el pacto reconoce lo siguiente: el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Por su parte, el artículo 12 determina el derecho a la salud, a las condiciones mínimas de salud, y los artículos 13 y 14 expresan lo relacionado con el derecho a la educación, mientras que el artículo 15 trata el derecho a participar en la vida cultural y en el progreso científico, y menciona también lo relacionado con los derechos de autor. En la parte cuarta del pacto, de los artículos 16 al 22, se abordan los mecanismos de control, de ese control para la aplicación de estos derechos. Y dentro de esos mecanismos de control están estos indicadores. Mientras que en la parte quinta del pacto está constituida por los artículos 26 al 31, en los cuales se contienen todos los aspectos generales del pacto, como firmas, ratificaciones, entre otras cosas. Ahora sí vamos a definir qué son los DESCA. Hay varias definiciones, digámoslo así. La definición de los DESCA está enmarcada, entonces, en algunos debates, pero que la primera postura, digamos que corresponde a la perspectiva neoliberal, que les quita su condición de derecho y los redefine como normas programáticas, cuyo cumplimiento está condicionado por el crecimiento económico. Y aquí en Colombia, cuando conviene hay crecimiento económico y cuando no, no. Y nos lo aplican diferentes normas para aumentar o no un salario mínimo cada año. Eso sucedió hace como unos 10 años, que como hubo un buen Producto Interno Bruto, entonces no les convenía aplicar la misma fórmula, entonces dijeron que el crecimiento económico hacía un poquitico, fue el menor, entonces nos aplicaron ese para el incremento del salario mínimo. ¿Esto qué permite? Permite a las personas su exigencia inmediata.
La segunda postura, por su parte, los define como verdaderos derechos humanos. Y que va enfocado a los individuos y que tengan esa garantía de que puedan disfrutar de sus libertades y ya sean civiles o políticas. Entonces, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se refieren a aquellos aspectos fundamentales de la vida de las personas y que tienen que ver con el desarrollo de esas condiciones básicas de la dignidad humana, como la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Dentro de esto se encuentran derechos como la educación, la vivienda, la alimentación, la salud, el trabajo, entre otros, porque todos lo necesitamos para ser felices, para vivir bien, para tener lo mínimo para vivir bien. Bueno, ¿cuáles son esos derechos? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, los derechos culturales. Los derechos culturales se refieren a aquel que tiene toda persona, primero, a participar de la vida cultural de la sociedad o de la comunidad en la que se desarrolla, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que les corresponde por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de la que sea autor. O sea, aquí se recalca el derecho de respetar la propiedad intelectual. Y desde allí es que se desprenden todas esas normas de derechos de propiedad intelectual y derechos de autor y todo esto. Bueno, el otro derecho es el derecho al agua. Y aquí lo que nos dice el pacto es que el agua es imprescindible para una vida digna y además es vital para la realización de muchos otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado. Y aunque no se menciona explícitamente en el Pacto de Lotesca, es una parte esencial de la realización del derecho a esa vida adecuada y por lo tanto ha sido reconocido en un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque todas las personas deben tener acceso a una cantidad suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica, con especial atención a los más vulnerables de la sociedad. Leía esta semana que un español de 82 años creó una máquina, él las puede diseñar de diferentes tamaños, de producir de 50 a 75 litros diarios hasta 5.000 a 6.000 litros diarios. Y que esta máquina lo que hace, él cogió la misma tecnología de hacer aires acondicionados y todo esto, y lo que hace esta máquina es que captura la humedad relativa de la atmósfera y la condensa y la convierte en agua. A través de una fundación colocaron una en Namibia y otra en un pueblito, por allá de Asia, en 2 lugares. La gente maravillada, sobre todo en el África, porque ellos no entendían cómo esa máquina podía producir agua de nada, la consideraban magia. Entonces uno se pregunta si ya existen estos medios, realmente más o menos lo que vi que ellos recaudan para llevar estas máquinas a estos lugares donde no hay agua y ellos lo hacen como una labor social, más o menos para llevar esa máquina a Namibia recogieron en el mundo 50.000 euros. ¿Cuántos 50.000 euros convertidos en pesos? Y yo digo,
Si aquí en Colombia hay tantos lugares donde no hay agua potable como el que nos decía David, como el que hablan de La Guajira, que niños muriendo de sed, mujeres, familias, y no solamente allá, hay muchas regiones en el interior que tampoco hay agua potable. Aquí en algunos lugares de la zona de Bogotá no hay buena agua potable, se sufre, el agua es escasa. Entonces decía, pero si se gastan miles de millones de pesos en tanta corrupción y se compraran unas máquinas de estas sociales y se les diera a estas comunidades que no tienen agua, qué maravilla sería, qué maravilla que pudiéramos hacer eso. Pero como les decía, esas concesiones que han dado que el gobierno ha dado a esos particulares de 20, 30 años, impiden hacer muchas cosas y seguimos en la pobreza. Entonces, si bien los estados deben dar esa prioridad a garantizar el suministro de agua para uso personal y doméstico, también el Estado debe tener unas medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos, la higiene ambiental, la seguridad de los medios de subsistencia y el disfrute de las políticas culturales pertinentes. Bueno, en cuanto a los indicadores del agua, al indicador de disponibilidad, el pacto dice que toda persona debe tener acceso a la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que la cantidad mínima de agua requerida varía dependiendo del contexto, incluyendo el estado de salud, el clima y las condiciones de trabajo. Los usos personales y domésticos ordinarios del agua generalmente incluirán el consumo, el saneamiento, el lavado de la ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y del hogar. En cuanto a la calidad del agua, esta debe ser para uso personal y doméstico y debe estar libre de sustancias nocivas, tales como microorganismos, sustancias químicas, que David nos hablaba ahora rato de esa contaminación, de esas sustancias radiactivas, que su color, olor y sabor deben ser aceptables para el consumo humano. Por ejemplo, con esta práctica del fracking, eso de que van a sacar el petróleo rompiendo las rocas, eso es gravísimo. Gravísimo para contaminar las fuentes hídricas. En cuanto a la accesibilidad, el acceso al agua se basa en 4 elementos: la accesibilidad física, la accesibilidad económica, la no discriminación y el acceso a la información. Bueno, en cuanto al derecho a un ambiente adecuado y saludable, este se refiere a esa condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la salud y un nivel de vida adecuado. Estos derechos están interrelacionados y son interdependientes. En este pacto de los DESCA señala que los estados deben cumplir con el derecho a la salud mediante, entre otras medidas, la mejora de todos los aspectos de higiene ambiental. ¿Y por qué es importante en este pacto? Porque dice que toda persona debe ser capaz de vivir en un ambiente propicio para la salud y bienestar. Los estados deben tomar medidas concretas y progresivas individualmente y en cooperación con otros para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para un ambiente saludable y sostenible que abarque todas las partes del mundo natural. Y esto incluye
por ejemplo, que la regulación de las empresas y otros actores privados en sus operaciones nacionales y extraterritoriales para regularles cómo manejan sus residuos industriales. Por ejemplo, acá, muy cerca de Bogotá, en un pueblito de acá de La Sabana, que es límite con Bogotá, hay como un camino, digamos, de trocha, y está cerca a una base, a la base de la Fuerza Aérea que hay en ese municipio, y detrás de esa base crearon como un acopio, un terreno muy grande que era muy fértil, y lo que hicieron, y ahí pasa un río, y ahí crearon un acopio para esos residuos industriales, y ahí vienen muchas empresas, incluyendo Coca-Cola, Picola y todas esas, a botar residuos ahí. Cuando uno pasa por allí, usted no se imaginan el olor a fétido que uno no puede respirar. No puede respirar el mal olor. No sé si ustedes conozcan ese lugar, pero es muy cerca acá. Y ve uno a los lados esos terrenos que prácticamente han dejado de ser explotados desde la parte agrícola, que son despensa y que son necesarios para la seguridad alimentaria de toda una población, y que tienen que ser, digamos, abandonados o subutilizados, porque nadie puede vivir allí con esos malos olores o esos gases de ese acopio de residuos, o sea, no están bien tratados. Y eso va en contra de esta regulación de que deben tener las empresas para eliminar o tratar esos residuos, y en qué lugares deben hacerlo, además. El derecho a la vivienda. El derecho, a este derecho, que es también un derecho fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, debe entenderse como una vivienda, si bien básica, que cumpla con todos los requerimientos para vivir bien, dignamente. No tiene que ser un lujo, pero esa vivienda tiene que estar ubicada en un lugar libre, donde se minimicen los riesgos por desastres naturales, deslizamientos, terremotos, etcétera. Que la estructura sean adecuadas, sean seguras, las construcciones de su infraestructura, y que tenga un metraje adecuado para que viva una familia corriente, ¿cierto? Y que sea un precio accesible, y que realmente le otorgue ese bienestar no solamente al interior de la vivienda, sino también a su alrededor. Y además, también obliga a que los estados hagan programas para que todas las personas y todas las nuevas generaciones tengan acceso a esa vivienda, y que para eso debe hacer unas proyecciones generacionales o de proyecciones de vivienda de acuerdo al incremento de la población año a año. El derecho a la seguridad social nos habla de esa provisión de bienestar social o asistencia que los estados deben de garantizar a todas las personas, especialmente a los miembros más vulnerables de la sociedad. Y en caso, por ejemplo, de desempleo, de maternidad, de accidente, de enfermedad, o de una invalidez o de vejez u otras circunstancias de la vida. Entonces, los estados deben realizar progresivamente el derecho a esa seguridad social a través de medidas para ofrecer protección a través de dinero en efectivo o en especie, o que permita a los individuos y a las familias adquirir esta atención sanitaria, al menos en lo esencial, como es el abrigo, la vivienda básica, el agua, el saneamiento, la alimentación y otras formas básicas de educación. Ellos también deben cumplir con la disponibilidad de estos recursos, y debe ser unos riesgos, debe tener en cuenta esos riesgos e imprevistos sociales,
como por ejemplo un terremoto, como por ejemplo problemas de un accidente que puede sufrir una familia, una persona, etcétera. Y tiene que haber un nivel suficiente que atienda a toda la población, como por ejemplo ahorita para la pandemia. Todas las personas o la mayoría de los colombianos pues estuvimos en un alto riesgo o necesidad de ingresos. Está el derecho al trabajo. El derecho al trabajo nos dice que todos tenemos el derecho a ganarnos la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado y a no ser privado injustamente del mismo. Con la ley 50 del año 93, todo se perdió aquí. Todos los trabajadores perdimos esa estabilidad, todos. También implica el derecho de las personas de contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso a empleo. Los estados entonces deben tomar esas medidas adecuadas para garantizar que todas tengamos ese acceso. Aquí se creó la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es a través del cual se hacen los procesos meritocráticos para acceder a los empleos públicos. Pero pues, esto allí sí, es como también es más como una bolsa privada, funciona ya esa comisión. Una bolsa de empleo privada. Bueno, el derecho al trabajo también se refiere a esas condiciones bajo las cuales se debe desempeñar la actividad laboral. Entre esas está una remuneración digna para el trabajador y su familia y de recibir un salario igual o por trabajo de igual valor. Un derecho a la promoción o ascenso de acuerdo a las calificaciones, a la competencia, a la probabilidad de empleo y tiempo de servicios. Para eso se ha creado toda una carrera administrativa de la función pública. Hay un derecho a la estabilidad del empleo, hay un derecho a desempeñar su trabajo en ambiente seguro y limpio, hay un derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y vacaciones pagadas. Hay un derecho a la igualdad de trato, hay un derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos y hay un derecho a la huelga. Y pues acá en Colombia con la ley 50 y con la que fue la que reformó el Código Sustantivo del Trabajo, esas condiciones de vacaciones pagadas y de y entre muchas otras cosas ya no se dan en la mayoría de los trabajadores de Colombia, porque aquí se creó la forma de contratación, ya sea por prestación de servicios o a destajo o ahora por horas. Entonces, esas condiciones de esas partes que hace, porque una vacación hace parte de un salario integral. Esas partes de salario integral ya no se dan en Colombia, ya para la mayoría de los trabajadores en Colombia. Está el derecho a la salud. Este derecho implica que toda persona goce o disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El derecho a la salud implica que haya una disponibilidad, es decir, deberá contarse con suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de asistencia y programas de salud. Debe ser accesible para que todas las personas podamos tener acceso sin discriminación. También se refiere a la accesibilidad geográfica, a la económica y al acceso a la información en materia de salud. Por ejemplo, ahorita sobre la pandemia, todo eso de las vacunas o cómo controlar o contrarrestar los síntomas.
La aceptabilidad, que es otro indicador de esos bienes y servicios de salud, deben de ser respetuosos de la ética médica y respetuosos de la cultura de las personas, y la calidad de estos bienes y servicios debe de ser apropiado desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad en general. El derecho a la educación. Ese es aquel derecho que tiene toda persona a acceder a estos servicios, a este conocimiento, a mejorar su conocimiento, a apropiarse de conocimiento. Esta educación debe de ser gratuita y por lo menos aquí en Colombia, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, que son los ciclos primaria y básica, que viene hasta el nivel 9. Pero lo ideal, como dice la Carta Universal de los Derechos Humanos, es que sean todos los niveles de educación, que debe ser gratuita. Los estándares de la educación, primero, si hablamos del indicador de disponibilidad, establece que los gobiernos deben construir suficientes escuelas para garantizar que todas puedan asistir a una. Las escuelas deben estar equipadas con todos los materiales e instalaciones que se necesitan para funcionar, para que funcionen adecuadamente. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues deben de tener materiales de enseñanza, deben de tener un personal administrativo y académico y debe tener unos docentes calificados y debe además constar con unos sistemas de protección y debe contar además con unos elementos de comedor. El indicador de accesibilidad nos habla de que las instituciones educativas deben de ser accesibles para todos. Nadie puede ser discriminado en base de sexo o de raza o de situación inmigratoria, la religión o el origen étnico. Las escuelas deben ser seguras y deben estar ubicadas a una distancia razonable de las comunidades. Se debe entonces emplear la educación a distancia para atender las áreas remotas, como las que nos contaba David, y la educación debe estar disponible para todos independientemente de los ingresos. Entonces, los estados deben introducir gradualmente la educación gratuita a todos los niveles. Y ahora con lo de la pandemia, invertir en conectividad para que llegue a todos esos lugares remotos y todas las personas, todos los niños puedan estudiar, así sea por internet. La aceptabilidad de los planes de estudio es otro indicador importante aquí. Es esos métodos pedagógicos que deben utilizar las escuelas y que deben de ser aceptables para los padres de los niños y que deben cumplir con las normas nacionales establecidas por el gobierno para diseñar esas estructuras curriculares. Y debe haber una adaptabilidad de la educación, una adaptabilidad a los cambios sociales, y debe incluir los diferentes intereses sociales y culturales de los estudiantes. Y por último tenemos el derecho a la alimentación. Y aquí a lo que se refiere es que una alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Igualmente, el derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y en calidad que sean suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos y que estos alimentos deben estar libres de sustancias nocivas y ser aceptables para una cultura determinada. Y en cuanto a la accesibilidad de estos alimentos en forma que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.
¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo emocional e intelectual. Estos son los derechos, ya se los he leído todos. Y, bueno, aquí hay unos derechos colectivos. Estos derechos colectivos están reconocidos en el capítulo 3, el título 2 de la Constitución del 91. En el artículo 78 nos habla de los derechos e intereses colectivos de los consumidores y usuarios. En el artículo 79, el derecho al medio ambiente sano. En el artículo 80, el derecho a la protección de los recursos naturales. En el artículo 81, los derechos relacionados con la prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares. Y en el artículo 82, el derecho al espacio público. ¿Alguien quiere compartir? ¿Tiene alguna inquietud? ¿O tiene algún comentario para hacer? ¿Ninguno? Hay 26 chicos en el aula. ¿Ninguno quiere hablar? Paola. Nelcy, Mónica, Víctor, Yadir, Johan, Julie, John Freddy, Eduardo, Dani, Duberly. ¿Ninguno? A ver, William, lo escuchamos. Profe, tenía una pregunta con relación al derecho a la alimentación. No sé si, por ejemplo, para la empresa de nosotros, a la cual pues ahora, gracias a Dios, pertenecemos, que es la Policía Nacional, por tener ese fuero especial, tenga que, digamos, no sé si esté en un marco normativo, digamos, una hora de almuerzo, una de desayuno. Al momento de ser incumplido eso, uno puede presentar ante, ante, ante qué ente la queja, o eso lo llevan internamente, o por ser algo Bueno, especial, digamos. lo primero, William, Sí, es un tema directamente relacionado con los derechos humanos y con el derecho al trabajo, ¿cierto? Y como les leía en el derecho al trabajo, debe haber unas condiciones, no es solamente tener el trabajo, es que la empresa debe dar unas condiciones para desarrollar adecuadamente ese trabajo. Y como les decía, también hay unos derechos que los derechos humanos se interrelacionan y son interdependientes. Entonces, si la empresa lo pone usted a trabajar 12 horas seguidas, 18, y vaya, descanse una hora, desayune algo y vuelva y preséntese aquí a las 8 de la mañana. Salió a la 1 o 2 de la mañana de prestar el servicio, lo sé porque lo vi con mis hijos, y a las 6, 7 de la mañana ya tenían que estar allá paraditos, bien presentaditos para seguir con la jornada de todo el día. Si no se alimentan bien, si no descansan lo suficiente, ¿qué podría pasar? ¿Qué riesgos está asumiendo la institución? pues digámoslo al tema de la vida, uno, y La a vida. la de nutrición, digamos que por el tema del microsueños, bueno, una serie de cosas que se pueden evidenciar así en este caso. Muchísima. O sea, que si cada institución, sus comandantes, sus equipos de trabajo no son conscientes de que ustedes también son seres humanos y que también necesitan suplir esas necesidades básicas para tener un buen desempeño, pues que ante un riesgo, hasta ante un accidente de cualquier tipo por estas causas, pues es la entidad la que tiene que responder. Pero que a ese funcionario, ese servidor público, ¿quién le devuelve? ¿Cómo se recupera la salud? Por ejemplo,
si hay una enfermedad, hay una muerte, hay una enfermedad que lo mata a uno silenciosamente. Bueno, varias, pero la diabetes o la presión alta son enfermedades silenciosas. ¿Y estas enfermedades de qué se generan? ¿A partir de qué se generan? No solamente porque sean hereditarias, sino se generan por una mala alimentación, por unas horas inadecuadas de alimentación, por dejar muchos espacios sin comer alimento o sin tomar agua. Y a eso sí se le suma la falta de descanso, pues esas enfermedades se van presentando y uno no se da cuenta. Cuando ya lo atacó de pronto alguna crisis es que uno se da cuenta que tenía la enfermedad y a uno quien le devuelve la salud. Entonces, cada institución y de acuerdo al reglamento laboral tiene establecido unos horarios, unos turnos y unos tiempos de descanso. Sé que en las fuerzas públicas pues no se puede hablar de nada de estas cosas porque de una vez lo toman como de rebeldía o le ponen cosas penales y todo esto. Pero sí hay unas oficinas de recurso humano, de talento humano, donde se puede primero, desde la parte administrativa, poner en conocimiento estas situaciones, donde también ustedes reciben hay unas áreas de proceso de apoyo emocional o psicológico si lo requieren, para que les ayude. Y también hay un programa de salud ocupacional que está atento a esto en las instituciones de la fuerza pública. Eso le podría decir yo porque pues no me atrevo a decirle nada más porque pues si yo le digo no, pues lo normal de un trabajador en una empresa, otras entidades del Estado es que uno se va a la oficina de trabajo, del Ministerio de Trabajo. Aunque allí también eso es o se coloca una demanda ante un juez laboral, ¿sí? Pero para el caso de ustedes, pues, no sería lo lógico. Lo de ustedes tienen un procedimiento interno desde la parte de doctrina, desde la parte de castrense, que los regula y que tienen esos parámetros, esas coordinaciones donde los atienden ante estos reclamos, ¿sí? Yo sé que en la fuerza pública o cumplen o cumplen. Así es. Sí, y siempre se escudan en la necesidad del servicio. Siempre Ajá, todo es pero necesidad del servicio. entonces ahí depende también del comandante con el que tengan, ¿no? Que sea muy consciente y que tenga mucho conocimiento de eso que implica la seguridad industrial, la seguridad integral del equipo de trabajo. Listo, profe, gracias por Sí, aclarar señor. la duda, por favor. Tranquilo. John Freddy y Steven y luego John Freddy. Profe, buenas noches a todos los compañeros. No, profe, es como para hacer como un comentario, como una reflexión con Sí. respecto al tema. Ujú. Bueno, en Colombia, pues vemos que obviamente pues falta interés de parte de algunos sectores del gobierno en cuanto a la protección de todos los derechos pues que se establecen en el pacto, ¿no? Pero Ujú. pues también vemos de pronto como en Cuba, es un comentario, vuelvo y digo, Sí. garantizan unos, como por ejemplo el de Ujú. la educación y el de la Sí, son los alimentación. extremos. Son los Exacto, extremos, ¿no? sí, señora. Entonces, o por lo menos que está pasando con Afganistán. O sea, Exacto, uno ve también. esos, lo que pasa en Venezuela. Entonces, yo me hago aquí cruces y casi que lloro pensar en mis mujeres, como yo, pues nosotros aquí ya podemos gritar y pataleamos y todo, y de alguna manera nos hacemos escuchar, ¿cierto? Pero esas Sí, mujeres señora. en Afganistán, esas niñas, ante esa doctrina tan radical, o en Cuba que
la gente pasando necesidades. Yo tengo una pariente y entre esa pariente hay una bebé de 4 años. Sí, No profe, se ha podido digamos también traer, a lo no que, se ha podido traer, no se ha podido traer. sí, es Y uno complicado. pasa Y las también a lo que necesidades. iba, Sí, cuénteme. a lo que iba de pronto es que allá se garantiza el derecho a la alimentación, pero digamos a medias. A Ya ahorita medias. está cambiando un poco, pero es a medias porque allá prácticamente como que garantizan la alimentación, pero en cierto modo también la limitan, Y porque no, no se y pueden limitan comprar otras algunas cosas, cosas. los medicamentos. No hay medicamentos. De aquí se tiene que estar, También, de sí, aquí se señora. están mandando medicamentos para allá porque no hay cómo, no hay que, o sea, si se le envía el dinero, no hay cómo, dónde comprarlos, no los hay. Entonces, Sí, profe, era no es eso bueno, nomás. los extremos son malos. Sí, Por eso, señora. si todos trabajáramos realmente en el marco de los derechos humanos, habría más igualdad. Si no hubieran Sí, tantos profe. intereses económicos y políticos de por medio. Luego sigue John Freddy y luego David. No, John Freddy. Lo escuchamos, John Freddy. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos los presentes, muy buenas noches, doctora. De antemano Buenas noches, agradecerle John Freddy. por sus conocimientos compartidos. Cuanto al tema que manifestaba el compañero de la institución, eh, sí, esto se ve como la burocracia al interior de la misma institución, porque pues algunos tienen, otros no tienen, y es algo molesto, es algo que incomoda, se genera mal ambiente. Y sí, lo que él dice, sí, muchas veces se escudan en que por necesidades del servicio, pero también los mandos medios se ven obligados a seguir órdenes. Ya bien sabemos de los mandos de mayor Altos. jerarquía. Sí. Entonces es algo complicado. Entonces, ¿qué es lo que, y a lo que voy? Nada más se ve aquí en la institución, es que los derechos humanos, quizá todos los tenemos claros, pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿sí? Eso es cierto, sí, señor. Porque es que, pues, el enfoque de esta clase, de esta capacitación, es como nosotros como funcionarios públicos, tener pleno conocimiento de los derechos humanos y ser aplicables. Sí. Pero Y ¿dónde quedan nosotros las... y nosotros como sociedad civil debemos actuar en derechos humanos. O sea, si vamos a protestar, si vamos a exigir esos derechos humanos, es dentro de los términos de la ley, y para eso está la ley de mecanismos de participación ciudadana que les hablé en la clase pasada, o están Sí, los procesos democráticos. Entonces, es ese respeto, esa tolerancia. Mañana vamos a hablar sobre derechos emergentes, y dentro de esos derechos emergentes hay unos principios básicos como de la solidaridad y tolerancia. Entonces, y tener claro que, pues ustedes, yo ya les dije, ustedes son hermanos, son esposos, son hijos, son padres, son tíos, son primos, son sobrinos, y nosotros también. O sea, estamos en el mismo es nivel. doctora, Somos hermanos todos, ¿sí? sí, doctora, Entonces, y eso lo ujú, tengo muy claro. ujú, Lo molesto y lo incómodo es que, porque a nosotros, y vamos a ser sinceros, a nosotros, ujú, sobre nosotros sí recaen todo, claro, todo, y porque pues como seres humanos también cometemos errores, hay unos claro. compañeros que realmente se sobrepasan, eso es entendible y todo eso, y pues ahí Ujú, sí como que cada quien que tenga cédula responda, porque cada quien ujú, hace, pero es que se ve la desigualdad y eso es lo que sí, desmotiva. ¿Por qué? Porque es que uno de pronto independientemente, pues todos no somos malos, todos no somos buenos, pero ujú, todos habemos algunos o hay algunos que buscan actuar de forma bien, pero se cansa sí, uno también de que toda el agua sucia tenga que recaer sobre nosotros. Y uno ve, por ejemplo, ahorita yo he visto o lo que ha pasado en base a las manifestaciones.
procedimientos adelantados y judicializados, muchos policías, mucha gente, pero realmente no se ha escuchado a algún civil que llegue y diga, sí, mire, estos fueron también, y a dónde está recayendo el peso. Sí. Sí, Desafortunadamente hay un dicho muy popular que dice, por uno pagan todos, ¿no? Y como hubo tanta, pues ahora con las redes sociales se masifican todos esos actos, pues eso impactó. Yo no quisiera hablar en primera persona, pero es como para decir yo también hago parte. Yo tengo 2 hermanos pensionados de la policía. Tengo 2 cuñados pensionados de la policía y tengo 2 sobrinos trabajando en la policía. Entonces yo sé lo que se siente. Yo sé en qué posición están ustedes. Desde mi parte, lo único que le digo a mis sobrinos que están activos es actúen con amor, actúen cumpliendo con su misión dentro del término que la ley lo permite. No se expongan porque tampoco tienen por qué ser mártires. Porque a sí, todos nos va a doler que les pase algo, ¿ve? Entonces, yo lo único que digo como civil y como víctima que he sido de todas estas normas que nos han perjudicado a la sociedad en general, es que es culpa de nosotros. Que es culpa de nosotros el nivel, el momento o la dificultad que estamos pasando. Es culpa de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos votar, porque no elegimos bien, porque no tomamos decisiones conscientes, porque aún hoy hay mucha indiferencia, hay mucha desidia, hay mucha pereza en participar debidamente en esas tomas de decisiones. Y esas tomas de decisiones en esos procesos democráticos que establece la ley evitarían estos conflictos que tenemos o estas dificultades o tanta desigualdad económica y social y cultural que hay aquí en Colombia hoy. Y no solamente en Colombia, sino en todo Latinoamérica y en otros países de otros continentes. muchísimas gracias, doctora, por escucharnos y por su asesoría. Pero sí, o sea, es algo que lo deja uno triste a la vez, porque pues Sí. Las manifestaciones arremeten contra los uniformados, ¿sí? Y no es cierto, es culpa de todos. Es culpa de todos porque ni siquiera nosotros tenemos la posibilidad de votar ni de defender, Sí. Nosotros no tenemos esa facultad de votar, ellos son los que No, y no puede. eligen sus mandatos y sinceramente lo que aquí ya se dejaron los derechos humanos a un lado por todo tipo de ser humano, seamos honestos, porque más interesa el bienestar, la ambición, ese deseo de ambición. Ya Sí, no le importa. Pensamos en la barriga de cada uno. Yo tengo que comer, Sí. yo tengo que ponerme, yo puedo mostrar, porque ni siquiera a veces lo hacen es solo por ostentar un estatus que ni siquiera podemos sostener. De pronto se sostiene 1 o 2 años y viene, le quitan la casa, se pierde se pierde el trabajo y se pierde todo. Entonces es la idiosincrasia de nosotros. Y hasta cuando no cambiemos ese chip, no, nuestra sociedad no va a mejorar. Hasta cuando no seamos conscientes de que todos estamos en el mismo barco. Les agradezco mucho su participación en la clase de hoy. Espero que les haya gustado el tema, que haya sido muy comprensible para ustedes. Las leyes están ahí, el pacto están ahí en Google, eso no, yo les envié la ley de mecanismos de participación ciudadana, la ley 1757 y la ley 134 del 94 a sus correos. Espero les haya llegado y les sirva para sus procesos. Y mañana nos vemos en la clase de
en la cual vamos a abordar los derechos humanos emergentes. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, igual forma. Feliz noche. Igualmente, profe, muchas gracias. Que estén bien. Feliz noche, profe. Igualmente. Gracias, feliz noche. Voy a la entrada a Gracias, la profe. clase. Yo la Feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche.